y en esta videoclase estudiaremos la polarización y análisis de C del MOSFET. De manera semejante a como fue estudiado en el transistor BJT, aquí en el MOSFET también el objetivo de la polarización es seleccionar el uso o aplicación que le haremos al transistor, en este caso al MOSFET, a través de la definición de su punto de operación de C. Entonces con ello también recordemos que el punto de operación o la polarización no es más que el estado del sistema cuando no hay señal, es decir, cuando la señal de voltaje VI a la entrada del sistema es 0. También entonces con ello ese punto de operación debe ser un punto de operación estable, de manera que cuando haya variación de temperatura, entonces no cambie, no haya una gran variación en parámetros como el valor de Kn, que hemos también definido ya antes, Kn o Kp para el transistor PMOS o el NMOS, tampoco en la geometría, que tampoco varíe mucho esa geometría W sobre L, y que no haya un gran efecto del voltaje de umbral Vt cuando entonces varíe la temperatura en el sistema. También por otro lado entonces, cuando tenemos el punto de operación, lo que importa encontrar siempre es el voltaje VGS, la corriente de drain ID y el voltaje VDS. Recordemos que entonces en el transistor MOSFET, este voltaje VGS es el voltaje que define entonces la operabilidad del resto del transistor a partir de la creación del canal inducido en el transistor. Y finalmente entonces ese punto de operación creado entonces también va luego a ayudarnos a definir parámetros de pequeña señal, los cuales serán importantes para definir cuánto amplificación va a tener el sistema cuando haya señales de voltaje y o de corriente. También finalmente entonces ese punto de operación va a ayudarnos a encontrar el consumo de energía del transistor MOSFET en cierta aplicación. Un factor importante que agrega estabilidad a la polarización es la presencia de este elemento RS aquí en el sur del transistor MOSFET. Este elemento entonces va aquí a generar una realimentación negativa, como se menciona aquí, de manera que aquí observamos las ecuaciones del sistema. VGS, entonces en este caso, VGS está aquí el gate, el source, entonces por voltajes en este punto, ley de voltajes de Kirchhoff, entonces tenemos aquí VGS, es el voltaje VG, menos la corriente que pasa por este punto, el voltaje que cae en este punto. Entonces tenemos VGS, es VG, menos la caída en esa resistencia, que es simplemente RS por ID. Y por otro lado, si estamos en saturación, entonces la corriente ID no es más que un medio de Kn' por la geometría W sobre L y la relación de VGS menos Vt al cuadrado. Entonces en ese punto veamos lo siguiente: si eventualmente la corriente sube, por ejemplo debido a que suba estos parámetros de μ, n, c o x, o que baje este valor de Vt, entonces si la corriente sube, si esto sube, entonces sube la corriente, o si esto baja, también sube la corriente. Entonces si la corriente sube, pues vemos acá entonces que al subir la corriente, entonces VGS baja. Y si VGS baja, entonces baja acá VGS y baja entonces la corriente. Entonces vemos que hay una realimentación negativa porque este elemento aquí entonces está, digamos, realimentando de manera negativa el efecto sobre la corriente. Entonces de nuevo, si la corriente sube, por ejemplo, debido a un cambio en esos parámetros acá, entonces sube acá la corriente, sube aquí la corriente y esta resta nos baja el VGS, que al bajar VGS de nuevo afecta aquí esta ecuación y al bajar VGS pues baja la corriente. Entonces eso nos da un punto de estabilidad, de manera que si sube de un lado baja del otro, si baja del otro sube de un lado, ¿no? Entonces vemos acá ese efecto. Y si también por otro lado la corriente baja, si ahora la corriente baja debido también a que baje este parámetro aquí, debido a algún cambio en temperatura, o que suba aquí este Vt, de la corriente baja acá, al bajar acá la corriente entonces sube VGS, como se indica aquí, y al subir VGS acá, al subir acá VGS, entonces también sube la corriente. Entonces de nuevo tenemos un efecto aquí de realimentación que genera una estabilidad, de manera que entonces llega un punto en que se estabilizan las ecuaciones y ya no hay mayor variación. Entonces ese efecto negativo de realimentación entonces queda más efectiva cuando este elemento es mucho más grande que este valor de VGS. Cuando entonces sucede eso, pues tenemos aquí esta ecuación. VGS, ¿sí? Si yo paso todo esto aquí a un lado igual a 0, entonces VGS menos VG más RSID. Entonces si yo veo que este elemento acá RS por ID, que es la caída aquí en esa resistencia, la caída de voltaje en esa resistencia, si ese elemento aquí es mucho más grande que este valor de VGS, entonces acá puedo simplemente simplificar esto
simplificar esto, y de VGS queda aproximadamente 0 debido pues a esa simplificación. Y entonces despejando de allá pues nos queda que la corriente ID no es más que VG sobre RS aproximadamente. Ojo, una aproximación. No es que VGS sea 0, no. Recordemos que VGS siempre tiene que ser mayor o igual al voltaje de umbral VT, ¿sí? Pero si se da el caso de que, este producto sea mucho mayor a VGS, entonces allí puedo simplificar esta expresión indicando que para esa ecuación VGS es casi 0 aproximado o comparado con el valor de RSID. ¿Sí? Entonces es una simplificación debido a la relación de que RSID sea mucho mayor a VGS. Entonces en tal caso yo puedo despejar esto y encontrar que la corriente ID será aproximadamente igual al voltaje VG sobre RS. Entonces en tal caso pues ya también he encontrado esa estabilidad, porque entonces en este caso acá esta ecuación superior entonces deja de que esta reglamentación pues siga apareciendo y llegamos a una estabilidad que se desea del punto de operación. De acuerdo a lo explicado, podemos entonces tener al menos 3 diferentes maneras de polarizar el circuito, el MOSFET. El primer caso aquí a la izquierda, donde entonces está RS, como ya se indicó en la imagen anterior, aquí en el source del MOSFET. Y el voltaje VG, entonces acá, este voltaje VG en este punto, entonces siendo igual a más o menos acá VGS, más la caída en esta resistencia. Entonces lo que cae acá pues no hay más que RSID. Entonces más RSID, de lo cual despejando VGS, decimos que VGS es igual a VG menos RSID, como está indicado en esta parte. Aquí en el lado del centro entonces tenemos ahora dos resistencias RG1 y RG2 para definir con un divisor de voltaje el voltaje VG. O sea, en este caso el voltaje VG no es más que RG2 sobre RG1 más RG2 que multiplica la fuente VDD. Entonces una sola fuente VDD, por eso indica acá, una sola fuente DC que polariza el gate del transistor a través de este divisor de voltaje RG2. Y aquí entonces en el centro tenemos que de nuevo VG, o sea, vuelve y se cumple esa expresión, VG vuelve a ser VGS más la caída aquí en la resistencia en RS. Entonces VG es de nuevo VGS más RSID, del cual despejando entonces nos queda VGS igual a VG menos RSID. Y finalmente acá el caso de la derecha, en este circuito aquí entonces tenemos ahora dos fuentes, una fuente VDD y una fuente VSS negativa. De manera que en el gate entonces sabemos que tenemos corriente 0 y acá entonces tenemos un voltaje en el gate igual a 0. VG igual a 0. Entonces acá podemos despejar también y decir entonces este voltaje VG, o sea este 0, es igual a la caída de VGS, de VGS, más lo que cae en la resistencia, que de nuevo es RSID, y menos esta fuente VSS, menos VSS. Entonces de acá despejando a VGS, entonces nos queda VGS es igual a VS positivo menos RSID, como está indicado aquí en la parte inferior. Entonces tenemos tres maneras distintas de polarizar el voltaje VG y también de definir el punto de operación de todo el circuito. Como un ejemplo tenemos el circuito mostrado en la figura, el cual posee entonces características de voltaje de umbral VT igual a 1 voltio y Kn' o μn SOX multiplicado por la geometría W sobre L de 1 mA sobre voltio cuadrado. Entonces vemos acá en este punto con una sola fuente de voltaje DC de 15 voltios que el voltaje VG entonces queda definido por el divisor de voltaje entre estas dos resistencias de 8 megaohmios y de 7 megaohmios. De manera específica tenemos que el voltaje VG es entonces 7 megaohmios sobre 7 más 8 megaohmios por la fuente de voltaje de 15 voltios. Esto acá nos da 15 con 15, megas con megas, entonces nos queda que el voltaje VG es igual a 7 voltios, como se ha indicado aquí en la parte superior. Recordemos siempre que en el MOSFET la corriente de gate es 0.
siempre. Recordemos esta parte que siempre sí o sí esto es igual a 0 debido a este dióxido de silicio que está aquí entre el gate y el resto del circuito MOSFET. Entonces también por su parte vamos a asumir que estamos trabajando en saturación. Entonces, asumir saturación. Entonces, asumiendo saturación, la corriente de saturación es la corriente de drain igual a un medio de Kn' por la geometría del canal W sobre L y el voltaje efectivo VOV. Recordemos que este voltaje efectivo VOV es un voltaje que en realidad se denomina voltaje de overdrive, que no es más que el voltaje requerido para la creación del canal inducido. Entonces este voltaje VOV en realidad es el voltaje VGS menos el voltaje VT. Que entonces para el transistor NMOS, como este que está aquí indicado, para este NMOS, este voltaje de overdrive debe ser siempre positivo. Dado que el voltaje VGS, sabemos que el voltaje VGS debe ser mayor o igual al voltaje VT. Entonces con ello, pues tenemos que este voltaje de overdrive siempre debe ser positivo. Entonces estamos aquí asumiendo saturación. Entonces no hay más que un medio de Kn' por la geometría y por el voltaje de overdrive al cuadrado. Entonces aplicando aquí ley de voltajes de Kirchhoff, aquí entre el gate y el source, aquí como ya se indicó en la imagen anterior, aquí en esta parte, ¿sí? Entonces tenemos que el voltaje VG es VGS más RSID, como se indica aquí. De manera que este voltaje VG ya se encontró que es igual a 7 voltios. Entonces acá despejando esto, tenemos VOV, aquí VOV, recordemos que VOV es VGS menos VT, ya lo mencioné entonces. Entonces voltaje de overdrive más voltaje de umbral más RSID, ¿sí? Dado aquí este VGS. Entonces este VGS, si aquí despejamos, VGS es VOV más VT. Aquí VGS es VOV más VT. VOV más VT más RSID igual a VG, que es 7 voltios. Entonces tenemos aquí esta expresión, ¿sí? Vamos aquí si quieren llamar esa ecuación, aquí ecuación 1 y aquí ecuación 2, si desean para que sea más claro. Y acá entonces vamos ahora a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. O sea, vamos a llevar esta ecuación 1 en la ecuación 2 para tener acá entonces VOV más un voltio de voltaje de umbral más RS, que es 10K. O sea, esto nos queda 10K, o sea, 10 por 10 a la 3, o sea, 1 por 10 a la 4. Que multiplica ID, pero ID es un medio de Kn, entonces es un medio de Kn' por W sobre L. Recordemos que toda esta parte aquí es 1, ¿sí? Aquí está indicado, esto es igual a 1 miliamperio sobre el voltio cuadrado. Entonces, un medio de eso por VOV al cuadrado, y eso es igual a 7. Entonces acá, esta parte acá, 10 a la 4 por todo esto nos da 5, o sea, este producto acá nos da 5. Entonces tenemos 5 VOV al cuadrado más VOV, y este 1 pasa aquí a restar, menos 6 igual a 0. Entonces ahí tenemos una ecuación cuadrática ahora acá en esta parte, que entonces recordemos que siempre tendremos dos valores, siempre, pero solo uno de los dos valores será correcto. En este caso tendremos un VOV positivo, necesario para que haya canal inducido. El otro valor de VOV es negativo, entonces sabemos que solo el positivo será el valor correcto. El valor positivo, entonces un valor de VOV igual a 1 voltio. Entonces ahora tenemos aquí este VOV igual a 1 voltio. Aquí nos da entonces esto igual a 1 voltio. Y de ahí entonces despejando para VGS, pues encontramos que VGS es entonces VOV, que es igual a 1 voltio, más VT, que es otro voltio. Entonces nos queda VGS igual a 2 voltios. Ya tenemos un primer valor aquí importante entonces del punto de operación de este circuito. También entonces podemos ahora encontrar con este valor de VOV la corriente ID. Si quieren pueden reemplazarlo aquí en la ecuación 1. De ecuación 1 se tiene ID igual a todo esto, ya tiene VOV igual a 1 voltio. Entonces 1 al cuadrado, y acá tenemos 0.5 por 1 miliamperio. Entonces tenemos que ID será exactamente igual a 0.5 miliamperios. ¿Sí? Entonces aquí, digamos, haciéndolo desde la ecuación 1, o también si desea puede hacerlo desde la ecuación de la resistencia RS por acá, dado que entonces este voltaje VS no es más que el voltaje VG. Aquí en esta parte este voltaje que cae acá, ¿sí? Es entonces la relación de voltaje en el source
menos este voltaje en el gate, dado esta relación de VGS, y allá entonces encontramos la corriente ID, como se muestra aquí en esta parte inferior. Entonces esta corriente puede ser despejada desde aquí o desde la ecuación 1, igual debe ser consistente, ser coherente y debe darnos lo mismo, ¿sí? Y finalmente entonces nos queda el voltaje VDS. Recordemos que también el punto de operación incluye el voltaje VDS, voltaje entre este drain y el source. Entonces para ello podemos aquí aplicar otra ley de voltaje de Kirchhoff, aquí. Entonces para encontrar aquí 15 voltios, desde aquí a tierra tenemos 15 voltios. Entonces 15 voltios que es igual a lo que cae en esta resistencia, que es, digamos, esto es RD por la corriente ID más voltaje VDS, o como se indica aquí, voltaje VD más voltaje VD, porque de este punto a tierra tenemos voltaje VD. Entonces 15 es igual a 10 o a RD mejor por ID más el voltaje de drain, aquí, voltaje de drain. Entonces de acá despejando ya tenemos ID, que es este ya se encontró, es 0.5 miliamperios. Entonces de acá podemos despejar VD, no es más que voltaje VDD, o sea, voltaje de la fuente, menos RDID. Entonces RD también vale 10K, VDD es 15, ID es 0.5 miliamperios. Entonces de ahí despejamos eso y tenemos que VD es entonces 10 voltios. Y finalmente VDS entre la resta entre VD y VS, donde VS es 5 voltios, aquí. Entonces tenemos que también VDS da 5 voltios, ¿sí? Y para verificar la suposición que hemos hecho aquí en el comienzo, para verificar esto, recordemos que siempre hay que verificar cada suposición que uno hace. Entonces para verificar su posición, recordemos que VDS debe ser mayor o igual a voltaje VOV, donde VOV es igual a 1 voltio. Y VDS nos acaba de dar de 5. 5 es claramente mayor que 1 voltio. Entonces hemos confirmado acá con esto que en realidad estamos trabajando en saturación. Entonces se confirma la suposición inicial de que el sistema está trabajando en saturación. Y con ello entonces ya tenemos el punto de operación completo del circuito. Tenemos VDS, que es 5 voltios, tenemos VGS, que es 2 voltios, y tenemos la corriente de drain, que es de 0.5 miliamperios. Entonces de esa manera tenemos ahí las tres variables que definen el punto de operación del circuito. Una aplicación frecuente de los MOSFET es el diseño de circuitos integrados, o también llamados chips, los cuales también requieren ser polarizados a fin de que trabajen adecuadamente. Sin embargo, en el caso de chips no se puede usar resistencias, dado que estas ocupan demasiada área, demasiado espacio al interior de ese chip, por lo cual entonces no es posible usar resistencias como RS que hemos mostrado en la imagen anterior, dado entonces esa restricción que tenemos en el diseño de chips. Entonces para ello hay que buscar alternativas que permitan lograr una buena estabilidad, un buen punto de operación en el valor de la corriente ID y de VDS. Entonces una alternativa, por ejemplo, es el uso de fuentes de corriente. De manera que la fuente de corriente será aquí utilizada en lugar de la resistencia RS, de manera que su valor constante entonces va a dar estabilidad al punto de operación del circuito de transistor MOSFET que estemos diseñando. A continuación vamos a ver entonces cómo se diseña o cómo se define esa fuente de corriente al interior de un circuito integrado. Aquí en la figura entonces tenemos lo que se denomina un espejo de corriente. Entonces un circuito que va a hacer la tarea de lo que hacía antes el valor de RS. Vamos a ver entonces ahora cómo trabaja. Entonces tenemos aquí un transistor QREF, un transistor Q1 en este punto del circuito. De manera que este valor de QREF o este MOSFET de QREF mejor está con un valor aquí de VG igual a un VD. Entonces tenemos aquí un valor de VG igual a VD, entonces lo cual hace que el valor VGD sea igual a 0. Y ello entonces hace que este VGD sea necesariamente menor al valor de VT. En este caso es un VTN, dado que tenemos aquí en ambos NMOS. Entonces siendo este valor de VT para NMOS positivo, entonces tenemos aquí un valor 0 menor a un VTN que sí o sí debe ser positivo. Entonces vemos que esta condición nos lleva a que este transistor NMOS esté siempre saturado. Entonces cada vez que tengamos un valor de VGD igual a 0 en un NMOS, entonces implica necesariamente que estamos trabajando en saturación en el transistor respectivo, en este caso QREF. Entonces con ello podemos definir que la corriente IREF indicada aquí, entonces va a tener una expresión aquí definida como IREF igual a un medio del valor de KN',
por la geometría del transistor QREF por el valor de VGS menos VT, donde ese VGS está aquí indicado entonces, aquí VGS, el cual entonces coincide con un valor de gate unido a QREF y a Q1, y también el source también conectado aquí entre QREF y Q1, es decir, VGS entonces aquí mostrado es igual para QREF y es igual para Q1. Entonces, de hecho, podemos definir que eso es VGS único en el circuito que estamos aquí describiendo ahora. También entonces con ello tenemos el voltaje VOV. Recordemos que este voltaje VOV es el voltaje de overdrive o voltaje de conducción necesaria. Entonces es VGS menos VT, mostrado aquí también en la parte inferior. Entonces tenemos que esta corriente tiene esa expresión acá, todo esto aquí por VOV al cuadrado. VOV al cuadrado. Tenemos aquí este VOV al cuadrado, entonces el cual, insisto, es igual para ambos transistores. Entonces en el caso de QREF se sabe que está saturado, necesariamente dado que VGD, como ya mostré, es igual a 0. Aquí esto es igual a 0. Sin embargo, en el caso de Q1 no se sabe bien si Q1 está saturado o no. Eso depende entonces de lo que esté conectado aquí en la parte superior del circuito, aquí en la parte superior de Q1. Dado que lo que esté conectado aquí en la parte superior, sea un circuito adicional o algo, entonces va a definir cómo está el voltaje VDS aquí en este punto. Aquí este voltaje VDS entonces entre este drain y este source depende de lo que esté conectado aquí en la parte superior del circuito de Q1. Entonces asumiendo aquí, entonces para Q1 hay que asumir que estamos trabajando también en saturación. Entonces si asumo saturación para Q1, entonces también se cumpliría que dada saturación, entonces la corriente I1 o ID1 mostrada acá, entonces también va a cumplir la expresión de saturación. Esto es un medio de Kn' por la geometría de ese Q1, que es W sobre L de 1, por el VOV que sigue coincidiendo con el anterior que ya describimos anteriormente. Entonces, si se confirma que Q1 está saturado, entonces podemos decir que la corriente es esta, es esta corriente acá. Y entonces con ello podemos decir que la relación entre I1 y REF, una división allí, entonces será únicamente definida por el valor de las geometrías de ambos transistores, dado que vamos aquí a cancelar a VOV, que es el mismo, y también hemos asumido inicialmente que ambos MOSFET son idénticos, por lo menos en sus parámetros de transconductancia, aquí de μnx y de voltaje de umbral. Entonces de manera que este valor también de transconductancia también se cancela aquí y también el 1 medio. En esa división entonces nos queda que la relación de I1 y REF es solamente dependiente de la geometría de ambos transistores. Entonces, ello va a permitir algo interesante en este circuito, y es que la corriente I1, entonces aquí esta corriente I1, que es la que pasa por Q1, entonces es un espejo de corriente, es un factor de la corriente que viene de esta resistencia aquí. Una cualidad muy importante de este circuito, lo cual te lo lleva a denominarse fuente de corriente o espejo de corriente, el cual entonces le va a dar estabilidad al punto de operación del transistor Q1. O sea, Q1 entonces va a tener una estabilidad muy grande debido a la estabilidad también que ya posee el transistor QREF en esta parte del circuito. Entonces de esta manera hemos definido, estamos diseñando la corriente de Q1 asociada a la corriente de un espejo que está al lado del transistor. En el caso de un chip o de un circuito integrado, entonces va este valor de R, es un valor que queda externo al chip. Digamos que este es el chip, toda esa parte aquí, todo lo que está aquí dentro es el chip. Y aquí entonces habría un pin al cual se conecta externamente la resistencia R. De manera que el valor de la corriente IREF entonces queda definido estrictamente por la fuente VDD menos el valor del voltaje VD aquí en el drain, o el valor del pin, digamos el valor del pin aquí, sobre la resistencia R. Entonces esa R que estaría externa al chip, entonces va a definir desde acá cuánto de la corriente IREF, que luego será importante para definir el valor de la corriente en Q1, que es donde requerimos finalmente la polarización importante, aquí en Q1, que es luego el que será definido como amplificador en el circuito que se está diseñando. Dicho lo anterior, entonces se requiere garantizar necesariamente que el circuito Q1 esté saturado también, para que lo que hemos definido aquí como espejo de corriente en realidad funcione. Entonces se requiere garantizar que el voltaje VDS1 aquí entre el drain 1 y el S1,
voltaje VDS1 sea mayor al VOB, esto es al valor de VGS menos VT, garantizando entonces eso. Tenemos acá entonces un circuito que trabaja como una fuente o como un espejo de corriente, de manera que la corriente I1 en Q1 entonces será proporcional a la corriente que viene de la resistencia R externa al chip. Entonces ese concepto es utilizado en múltiples circuitos. Vemos acá entonces una vez más el espejo definido con esta referencia aquí. Aquí esta referencia que entonces va a permitir definir corriente en Q1 aquí a partir de la relación desde I1 con la referencia, que entonces depende únicamente de la geometría. En este caso de la geometría entre Q1, esto es W sobre L1, sobre la geometría de Qref, esto es W sobre L de Qref. Asumiendo entonces que tenemos de nuevo igual VT, o sea igual VT para todos los transistores, a VT1 es igual a VT2, que es igual a VT del transistor Qref. Entonces asumiendo esto, y también asumiendo que el Kn es igual también para los tres transistores, o sea, asumiendo que tenemos iguales condiciones de fabricación de Qref, Q1 y Q2. Cuando se asume y se confirma entonces eso, entonces tenemos que la corriente I1 es proporcional a la corriente IREF, y también la corriente I2 lo es de la corriente IREF, una vez más dependiendo de la geometría entonces de Q2 sobre Qref. Ahora tenemos aquí en el caso de la derecha la versión PMOS de este espejo de corriente, donde ahora tenemos aquí el valor de Qref como un PMOS y la corriente IREF, donde entonces aquí estaría la resistencia externa que definíamos ahora. O sea, aquí pueden entonces colocar la R externa. Si aquí está, este sería el chip, entonces el chip de aquí para adentro sería el chip, y aquí por fuera entonces una resistencia. Puede ser aquí una resistencia, o sea, en lugar de esta IREF, entonces una resistencia externa que, como mostramos ahora, iría entonces a definir la corriente que está por aquí ya descendiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, ese transistor Qref sería la referencia para ¿quién? Para Q1. O sea, entonces Q1 tiene como referencia a este valor Qref, que con su corriente entonces y con su valor de VGS aquí, miren, aquí está el sur de este lado, que coincide con el sur de este lado, de su valor aquí de VSG ya, porque estamos hablando ya de PMOS, entonces VSG entonces va a definir el espejo de corriente entre Q1 y Q2, esto es la relación de I1 y REF, de nuevo asociado a la geometría de ambos transistores. De nuevo asumiendo también que aquí KP prima es igual para Qref y para Q1, y también lo es el valor del voltaje umbral VTP para ambos transistores. Entonces es necesario para garantizar esto, y también para cada transistor pues se requiere garantizar, como ya se mencionó en la imagen anterior, que la parte acá superior pues nos lleve a que Q1 esté saturado sí o sí, y también aquí Q2 saturado sí o sí. El caso de este NMOS, de estos dos NMOS aquí mostrados, ¿no? De estos dos NMOS, Q1 y Q2. Pero en el caso del PMOS también se requiere garantizar, aquí en el caso del PMOS también, que Q1 tenga saturado su drain aquí, con lo que estamos aquí conectando el circuito adicional aquí en el drain de Q1. Entonces, con esa garantía, entonces tenemos aquí un espejo de corriente, tanto en el caso NMOS, aquí, donde yo puedo replicar esto, aquí tengo para Q1, Q2, puede tener aquí en Q3, Q4, o sea, diferentes transistores aquí conectados bajo esa configuración, y con todos ellos la geometría entonces definiría la relación del espejo de corriente. En el caso del NMOS, y para PMOS también igual aplicaría en este caso. Algo importante de la configuración NMOS o PMOS que debe quedar claro es que si acá está el chip, digamos todo esto es mi chip, de aquí hacia adentro, de la corriente IREF, ¿qué sucede con ella? La corriente IREF entra al chip, ¿cierto? Aquí estaría mi pin, el pin, ¿cierto? Digamos la patica del circuito integrado, y la corriente IREF entra al chip. En el caso del NMOS, ¿cierto? Acá tenemos 3 NMOS. ¿Qué pasa en el caso del PMOS? En el caso del PMOS el chip estaría aquí. Esto sería el chip de aquí para arriba. Sería el chip. Y aquí en lugar de este IREF estaría la resistencia, ¿no? Esta R que tenemos aquí la ponemos es ahora aquí, este sería el pin. Este sería el pin. Y aquí estaría la R, o sea, en lugar de esta fuente está la R. Esa R externa, que como ya mostramos ahora,
es la que va a permitir definir la referencia, ¿sí? Con algo que digamos aquí un voltaje menos VSS, ¿no? Aquí en este punto externo también al chip, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la corriente IREF? Desciende, o sea, aquí la corriente IREF sale del chip. Entonces, cuando tenemos un transistor o un espejo con PMOS, la corriente sale del chip. La corriente sale del chip. Y cuando tenemos un espejo de corriente con NMOS, la corriente entra al chip. Entonces, esto también es importante cuando uno requiera definir qué tipo de circuito va a diseñar. Si la corriente requiere entrar o salir, entonces ya usted sabe que requiere usar NMOS, como se muestra acá, o PMOS, como estamos aquí mostrando en este circuito de la derecha. Entonces, de acuerdo a la necesidad, ya uno requiere definir si será NMOS o PMOS el circuito que se requiere implementar. Es posible entonces combinar lo que vimos en la imagen anterior, el transistor la configuración NMOS con la configuración PMOS. Entonces aquí vemos una configuración NMOS, la cual depende del valor de R y de su corriente de referencia. Y aquí hay una configuración PMOS, en la cual entonces el intermedio es este valor de Q3 que también es NMOS. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo interesante, y es que entonces esta corriente IREF será espejo para la corriente I2. O sea, I2 entonces será función de esta IREF. Y a su vez I3 también tendrá como espejo o como referencia a este IREF. O sea, esta referencia IREF será referencia para I2 y será referencia para I3. Y por su parte, para el caso del PMOS aquí, esta configuración PMOS, vemos entonces aquí que en este caso la corriente I5 tiene como referencia a la corriente I4, como veíamos en la imagen anterior del caso de la configuración PMOS. Entonces la corriente I5 tiene como referencia a I4, pero I4 es igual a I3. Entonces de nuevo, I5 tiene como referencia a I4 y I3, al igual que I2, tienen como referencia a IREF. Entonces vemos como esta IREF acaba siendo de manera indirecta referencia para todos los demás transistores. O sea, esta IREF acaba siendo referencia para Q2, para Q3, y Q3 con I4 acá es también referencia para Q5. Entonces es un circuito que se denomina CMOS. Aquí como se muestra aquí en la parte inferior, CMOS. ¿Por qué CMOS? Porque viene de la palabra Complementary MOSFET o transistor MOSFET complementario. ¿Por qué complementario? Porque es un MOSFET que posee tanto circuito NMOS, de este lado acá, NMOS, y este lado PMOS. Entonces cada vez que tengamos un circuito que combine ambas tecnologías, PMOS y NMOS, entonces será un circuito denominado CMOS o MOSFET complementario, porque complementa PMOS con NMOS en este caso. Vamos a ver ahora entre las ecuaciones que definen a este circuito para que quede más claro este concepto. Entonces, como se acaba de explicar, entonces la corriente I2 tiene como referencia a la corriente IREF asociada a la geometría del transistor Q2 con la geometría del transistor QREF o Q1 en este caso. También igual para el transistor Q3, entonces tiene como referencia a la corriente IREF, de manera que I3 queda definida por su geometría respectivamente. Y considerando sí o sí que en este caso que es NMOS, se cumpla que el voltaje VDS para el transistor Q2, para el transistor Q3, cumpla entonces necesariamente que sea mayor o igual a VGS, ¿cierto? Menos VT. Dado que entonces en este caso, este S es igual a menos VS, entonces tenemos aquí la expresión de que entonces se cumpla que VD2 y VD3 sean mayores a menos VS. O sea, aquí entonces nos queda VS restando, pasar al otro entonces menos VS más VGS menos VT respectivamente, de nuevo asumiendo que tenemos VT iguales para todos, ¿cierto? Iguales para QREF, para Q1 y para Q2 respectivamente. O sea, el VT es igual para todos los tres transistores NMOS, ¿no? Y para el caso del PMOS, tenemos que I5 entonces será espejo de lo que pase con I4, que a su vez es igual a I3. Entonces lo que pase en I5 será relación entre la geometría de Q5
con la geometría de Q4. Mostrado aquí entonces la relación entre Q5 y Q4, que depende entonces de la geometría entre Q5 y 4 respectivamente, siendo entonces este I4 exactamente igual, entonces aquí I4 exactamente igual a I3, dado que entonces I4, o mejor I3, es la fuente de corriente, este I3 es la fuente de corriente para I4, para el transistor Q4. Entonces también confirmando sí o sí ahora que el voltaje VSD de Q5 sea mayor o igual al voltaje VSG menos voltaje VTP en valor absoluto. Si despejamos esto acá, entonces considerando que en este caso el voltaje VS es igual a VDD, miremos el circuito para entender lo que estamos aquí explicando. Voltaje aquí de source, vamos aquí voltaje de source. ¿Cuál source? Voltaje del source en el Q5. Aquí voltaje de source en el 5. En el 5. Miremos aquí la imagen de nuevo. Aquí tenemos el voltaje de drain, voltaje VDD mejor, aquí en el source de Q5 y de Q4. Entonces VS de Q5 es VDD. Y como mostré, aquí la fuente de corriente para Q4 es Q3. O sea, Q3 es la fuente de corriente, ¿sí? La fuente de corriente que alimenta Q4, que acaba siendo espejo de corriente para Q5. Entonces, VS, que ya indiqué es VDD, menos VD5 debe ser mayor o igual a VSG menos VTP en valor absoluto, ¿sí? Y despejando entonces para VD5, ya nos queda aquí que menos VD5 debe ser mayor o igual a menos VDD, aquí sacando factor común, menos VSG y más VTP en valor absoluto. Y todo eso por menos 1, todo eso aquí por menos 1, entonces nos cambia la polaridad de la desigualdad y nos queda entonces VD5 positivo menor o igual acá a VDD menos VSG más VTP en valor absoluto. Entonces, condición importante que se debe cumplir para garantizar la saturación de Q5. Y acá de nuevo para garantizar la saturación de Q2 y de Q3, entonces necesariamente para que el espejo en realidad funcione. Entonces a este circuito CMOS, que como ya indiqué la combinación de NMOS con PMOS, CMOS, entonces se le denomina control de mando de corriente, dado que con un solo circuito usted manda la corriente en todo el resto del chip. Aquí, con un solo circuito, con una sola resistencia de hecho, usted manda la corriente, usted define la corriente en Q1, Q2, Q3 y con Q3 en Q4 y con Q4 en Q5. Entonces, mando de corriente. ¿Y qué se requiere? Externamente, una única resistencia. Externamente e internamente tenemos ya una cantidad de circuitos que están entonces polarizados adecuadamente y con un valor de corriente estable, definida solo por la geometría entre ellos, entre Q1, Q2, entre Q1, Q3 y entre Q4 y Q5 respectivamente. Para cerrar entonces esta videoclase, la bibliografía es necesaria para complementar cualquier concepto que deseen averiguar sobre este tema. Hasta pronto.